Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Seguridad Ciudadana a través de Radio Cleu. Y ya está aquí con nosotros Amairani. Por favor, Amairani, que te conozcan las redes sociales. Buenos días, mi nombre es Amairani Flores Reyes y vengo de Cleu Universidad de cuarto cuatrimestre. El cuarto cuatrimestre. Pues bienvenida, Amairani, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Y les recordamos, estamos con el maestro Mariño Centeno. Él es capacitador, es instructor, es formador de elementos policiales. Fue director de juzgados calificadores y bueno, trae amplia experiencia en todo el tema del sistema de justicia penal acusatoria y capacitación de elementos policiales. Y maestro, platicábamos hace un ratito de la relevancia que tiene para las policías, el recuperar la confianza ciudadana, volver a creer en nuestras policías, pero se habla mucho también del respeto a los derechos humanos, que ese es un tema, si no de moda, por lo menos sí actual en el Estado mexicano. Se ha cuestionado mucho la actuación de los elementos policiales por parte de la sociedad, pero además de repente yo he escuchado opiniones de algunos operadores y gente que trabaja para el propio sistema que dice que los derechos humanos son un estorbo para la actuación policial, que no es posible hacer una detención, que no es posible hacer una intervención, que no es posible hacer un operativo sin violentar los derechos humanos. Y ya ni nos metemos en el tema de la Ley de Seguridad Interior, que ahora está la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero centrémonos en nuestras policías. ¿Qué es lo que tiene que hacer un policía al momento de una detención? Y ya ahorita platicaremos un poquito de todos estos cursos de capacitación que se les dan. Pero en el tema de derechos humanos, ¿qué es lo que tiene que respetar un policía? ¿Qué tiene que hacer? También para que nosotros como ciudadanos sepamos hasta dónde está actuando bien y hasta dónde tiene esa línea permitida para poder hacer o no hacer. Claro, entendamos el tema de la siguiente manera. El policía tiene facultades, facultades de actuar precisamente ante un evento criminal o ante una falta administrativa. Implica que si un ciudadano comete un hecho delictuoso o bien infracciona algún reglamento de policía o un bando municipal, el policía tendrá la oportunidad en su competencia de actuar en consecuencia. Sin embargo, el policía también tiene límites. Voy a parafrasear un tema que tiene que ver con la legalidad en cuanto a la autoridad. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite. ¿Qué implica esto? Que solo lo que está estipulado en una ley escrita es facultad expresa y exclusiva de aquella autoridad. ¿Qué implica esto? Que aquello que no está escrito en una ley, luego entonces devendrá ilegal, devendrá inconstitucional y por supuesto será una situación de abuso de autoridad. El policía, por supuesto, al momento en que alguien comete una infracción, comete un hecho delictuoso, tendrá la oportunidad de actuar bajo sus competencias, ¿verdad? Deteniendo, ¿sí? Infraccionando, ¿sí? Actuando bajo los parámetros de los protocolos que existen y obviamente, por supuesto, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, para detener, por ejemplo, en el caso que tú me estás comentando, para detener a una persona. Esta detención, por supuesto, tendrá, insisto, esos límites. ¿Cuáles? Bueno, hay 3 formas de detener a una persona. Como todos sabemos, nosotros 3, el público también que nos está escuchando, tenemos derechos. Esos derechos no tienen otro límite más que la misma ley, ¿sí? Es decir, tu derecho a deambular libremente, por ejemplo, tendrá el límite hasta que tú no cometas una infracción o un hecho delictuoso, o bien te encuentres bajo los parámetros en los que una autoridad te pueda privar de ese derecho a tu libre deambulación. Que además nos pasaba mucho, y lo recuerdo perfectamente, varios temas que seguramente también se acuerda, maestro, que de repente decían, es que tomé, me fui a echar unas chelas con los cuates a la Juárez, o no quiero dar comerciales, o a cualquier lugar, cualquier antro de esos que regularmente visitan, y decía, es que nada más salí borracho y la policía me detuvo, me amagó y ya empiezan con que me robó la cartera y etc. Seguramente has escuchado muchas historias de esas, de tus compañeros. ¿Puede detenerme un policía si solo voy caminando? ¿Salí del antro tomado? Sí, por supuesto. ¿Puede detenerme el policía o no me puede detener el policía? ¿O en qué circunstancias? Porque también se queja mucha gente de ese tipo de supuestas arbitrariedades. Claro. Todo depende, insisto, de la ley que esté vigente, establecida en el lugar en donde tú vives.
Es decir, por ejemplo, si en la ciudad de Puebla existe un Coremún, que me parece que todavía se llama así, Sí, Código Coremún. Reglamentario Municipal, ¿sí? En la que establece que aquellas personas que hagan escándalo en vía pública y bajo los influjos del alcohol, por supuesto que serán detenidos y llevados a un juez calificador. Aquellas personas que solo caminen bajo el influjo de un alcohol, me parece, a reserva de lo que tú me digas, me parece que no está dentro de una ley, una norma, una regla, ¿sí? Por lo tanto no tendrá que ser competencia para que la autoridad te pueda privar de tu libertad. Decíamos hace ratito, hay 3 formas para que una persona te pueda detener, ¿sí? Una, que es la flagrancia, ¿verdad? La flagrancia conocida como aquella flagrancia delictiva o bien la cuasiflagrancia, ¿verdad? Recordemos que la flagrancia equiparada ya no existe, ¿verdad? Bajo las normas del nuevo sistema de justicia penal. Esta flagrancia tendrá que ser adecuada a lo que establece la Constitución en nuestro artículo 16, por supuesto también en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra forma en la que te pueden privar a ti de tu derecho a deambular libremente, ¿sí? Es por una orden de autoridad. ¿Cuáles órdenes de autoridad conocemos? Bueno, un arresto, ¿verdad? Una presentación, por ejemplo, una orden de aprehensión, una orden de reaprehensión, ¿verdad? Son órdenes muy determinantes que la autoridad establece para que a ti te puedan privar de tu libertad deambulatoria. Y la tercera, que tiene que ver con el caso urgente. Son las únicas en las que una autoridad te podrá a ti privar de tu libertad. Por eso encontramos mucho, por ejemplo, en las redes sociales, una persona que agrede un bando de policía, agrede un código reglamentario, agrede o viola una ley establecida y no permiten que se les detenga y manifiestan siempre abuso. En realidad el policía tiene la facultad incluso de utilizar o implementar el uso legítimo de la fuerza cuando una persona se resiste, ¿sí? A ser detenida, cuando el policía tiene esa facultad. ¿Por qué? Porque la persona cometió un abuso en contra de la ley. Luego entonces ese policía tendrá que utilizar ese uso legítimo de la fuerza y por supuesto su facultad para detener a una persona siempre bajo los parámetros de los derechos humanos que tú acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, esa es como la norma base para que el policía pueda actuar. El policía, de hecho, tiene que ser garante precisamente de esos derechos humanos y sí, por supuesto, en el momento en que tú lo decías, yo ya lo detuve a la persona que infringió un reglamento, pero si el policía accede y esa detención, aparte de ello, implica un aditivo, por ejemplo, que le quiten el dinero, que lo golpeen sin causa justificada, en fin, ¿verdad? Entonces ya es un abuso. Y por supuesto ese abuso tiene que ser castigado porque entonces violentó un derecho humano a la persona que está siendo, en este caso, controlada. Claro. Amairani. Recuerdo que en mis clases pasadas estábamos viendo que hay un nivel o un control para lo de los policías, que primero es la presencia, cuando se presenta, la verbalización y después el contacto, el control de contacto, el contacto físico, y ya son cuando van subiendo los niveles para poder emplear la fuerza para detener a un sujeto si éste se está resistiendo a que se detenga. ¿En dónde está estipulado eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, hay protocolo a nivel nacional, habla precisamente de los niveles del uso legítimo de la fuerza. Entendamos la fuerza como aquella que utiliza precisamente las fuerzas de seguridad porque es su facultad, ¿sí? Para poder controlar situaciones de riesgo probables. En ese sentido, aquella fuerza, ¿verdad?, ante una resistencia que puede ser ya sea pasiva, activa o bien activa agravada, en las 3 formas, el policía, mientras encuentre esos 3 tipos de resistencia, puede precisamente actuar para controlar una situación determinada. Ejemplo, una situación pasiva, pues simplemente la persona no obedece, ¿verdad? No obedece las instrucciones del ciudadano, ¿verdad? Estás alcoholizado, estás haciendo escándalo, por favor, te pido que ponga las manos en la nuca, y no obedece. Simplemente se queda parado, no dice nada, no actúa, simplemente es pasivo. Bueno, ese nivel de fuerza no será
que tiene que usar el policía no será igual a aquel cuando ya una persona en las mismas circunstancias tiene un arma de fuego, ¿verdad? Y tiene que ser controlado de otra manera, porque está en riesgo la vida, por supuesto, de la sociedad y por supuesto también la del mismo policía. Y el policía tiene que ser garante precisamente de la vida y de la seguridad de las personas, por supuesto también de la integridad. En ese sentido, yo les comentaba en alguna clase que tenía con policías, decía, ¿ustedes tienen licencia para lesionar? La verdad es que sí, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando el uso legítimo de la fuerza así lo permita ante una circunstancia, como lo acabamos de comentar, que así se presente, pues. Pero además tiene que estar justificado, ¿no? Tiene que estar totalmente Que además justificado. pasa en todos los escenarios de nuestra vida. Si estás con tu hijo y le estás regañando, le estás reprimiendo porque no levantó el cuarto, la primera tiene que ser una llamada de atención. No llegas luego con el cinturón y le pones, no. O sea, primero es oye, necesito que levantes tu cuarto, etcétera. Y si no hay medidas, entonces tendría que haber una reacción. Se nos está yendo volando el programa, maestro Amairani. Vamos al segundo corte y regresamos un poquito más para hablar de la capacitación. ¿Cómo formar a los policías cuando tenemos dos generaciones completamente diferentes? Unas que están con el sistema inquisitivo, que vienen acostumbrados a ese tema. Dos, las nuevas generaciones que se están incorporando, que vienen frescas, que vienen con nuevas ideas y que de repente choca ese relevo generacional. ¿Cómo capacitarlos? ¿Cómo enseñarles? Porque además, algo que yo les decía mucho en clase, Mayrani, si lo recuerdas, es, si tú te presentas a dar un curso a un policía y le dices que le vas a enseñar al policía, te van a mandar a volar. Porque nunca has sido policía. Tú nunca has sido policía. Eres un instructor, eres un capacitador, eres un facilitador de herramientas, pero no eres policía, salvo que haya sido operativo en algún momento. Entonces, amigos, les recordamos las líneas de contactos: WhatsApp 2226 62 49 46. En Facebook nos encuentran en Radio Cleu, Instagram Cleu Universidad y YouTube en Radio Cleu. Vamos al siguiente corte y regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.